Muy buenos días, muy buenos días. Este es el recetario del doctor Guerrero Heredia por la 98.5 FM Rumba, a través de internet www.98.5rumbafm.com. Ahí encontramos todas las redes sociales, encontramos en Twitter, en Instagram, el canal de YouTube, la programación completa de Rumba. Y acá en hoy jueves 5 de noviembre, increíblemente el año del 2020 va un año que muchos consideran perdido en materia de productividad, pero un año que nos ha dado bastantes dificultades en lo que tiene que ver con el área de la salud. ¿Cuántas dificultades nos ha generado el año 2020? El COVID-19, ese coronavirus, nos ha provocado malestares de todo tipo, y a cualquier agorero, a mí me gustaría preguntarle a la población si esa gente que hace pronóstico cuando concluye un año en procura de ver las predicciones para el año entrante, si a alguien se le ocurrió que íbamos a tener un año 2020 con tanta dificultad, donde iba a transformarse la vida de los seres humanos. Definitivamente que nadie hizo esas proyecciones, porque simplemente impensable. Este es el recetario del doctor Guerrero Heredia, y nosotros en el día de hoy, recuerden que cada día nosotros tenemos una propuesta comunicacional que versa sobre los elementos que nosotros debemos tener en cuenta para preservar la salud como un bien, el bien más preciado que cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier sociedad pueda tener, es la salud de sus ciudadanos. Y la semana pasada nosotros conversábamos sobre un tema que a nivel mundial se celebra, la lucha contra el ataque cerebral. Y precisamente en el día de hoy nosotros vamos a continuar hablando de esta terrible enfermedad, sobre todo viéndolo en el ámbito local, viéndolo en la República Dominicana. Teníamos 3 invitados la semana pasada, internacionales los 3, desde Puerto Rico, desde Memphis, Tennessee, y desde la ciudad de New Jersey. 3 personas que se dedican en el día a día a trabajar contra esta enfermedad. Y precisamente nosotros necesitamos que, cuando hablamos del accidente cerebrovascular, cuando nosotros hablamos del ataque cerebral, las personas tengan bien claro de qué se trata, porque poco podemos hacer si la gente no entiende de lo que se trata, si la gente no identifica el problema. Y en esto debemos nosotros ser muy claros. Lo primero que debemos hacer en el caso del ataque cerebral, del accidente cerebrovascular, es identificarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no identificamos, no podemos notificar, no podemos avisar, y no podemos entonces actuar en consecuencia. Y yo voy a comenzar en el día de hoy, y qué bueno que en el día de hoy nosotros estamos acá con todo el tiempo para poder conversar con el pueblo que nos sigue, que nos escribe, las redes sociales, a través de todas las redes sociales. Digamos que lo primero es la página en la internet, y tenemos la posibilidad de ver sus comentarios, de sus preguntas, sus inquietudes de forma interactiva a través de www.rumba
985, o sea, 98 5 sin el punto y luego .com, rumba985.com, y ahí están todas las redes, Instagram, Facebook, @rumba985fm en Twitter, y todas las redes sociales. En el canal de YouTube ahí puedes seguirnos en vivo esta programación completa. Y entonces, ¿qué es importante para las personas que están a través del teléfono? Bueno, teléfono de cabina, más adelante estaremos tomando las llamadas. 809-682-9850, 682-9850, y desde línea internacional 833-380-0062. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a explicar en el día de hoy? El cerebro humano forma parte del sistema nervioso. El sistema nervioso es el que dirige todas las actividades del ser humano. Usted me está escuchando es gracias al sistema nervioso. Usted tiene la capacidad de los sonidos que produce mi voz, captarlo a través de la audición, del sentido de la audición, y esa información llegar, esos sonidos decodificarse una vez llegan a una parte del cerebro, y entonces pasarla a otra región donde le da interpretación, donde le da sentido. Y entonces usted de esa manera puede escuchar y puede comprender dos actividades que la hace el cerebro humano. Yo puedo conversar, yo puedo producir la palabra por el cerebro, yo me puedo mover, yo puedo ver, yo puedo planificar, yo tengo atención, tengo criterio, gracias al cerebro. El sistema nervioso es el responsable de que todos los sistema nervioso es responsable de que todos los otros sistemas funcionen de la manera en que lo hacemos normal y correctamente. Entonces, la sangre que necesita llegar hasta cualquier tejido del cuerpo, en el caso del cerebro, para aportarle el oxígeno fundamental, indispensable, para aportar el azúcar, esa glucosa que es tan importante para que se convierta en la energía, y esa energía entonces sea la que permita a esa célula, a esa estructura básica del sistema nervioso, que es la neurona. Entonces necesitamos un aporte constante de sangre a través de 4 tuberías que llegan hasta el cerebro. Esas arterias, esas cañerías, esas tuberías, se conocen como las arterias. 2 que se van a encargar de dar, como si fuese en un cultivo, como si fuese en una parcela, donde se tira una tubería para hacer un reguío. Así mismo el cerebro constantemente se mantiene siendo nutrido a través de las arterias carótidas internas. Esas son 2 arterias que entran por la parte, digamos, en el cuello, pasan del cuello hacia el cerebro, y 2 arterias que van pegadas a las vértebras, se llaman las arterias vertebrales, y esas 4 arterias entonces son las responsables de darle la nutrición al cerebro humano. Y entonces, toda actividad que nosotros realizamos, ejemplo, levante la mano usted que nos está escuchando, en cualquier parte, usted realiza esa actividad porque usted mire cómo funciona el sistema nervioso, mire cómo funciona el cerebro. Usted escuchó a través de las ondas hercianas, a través de la internet, un comando, un mandato que le dio el doctor Amaury García, neurocirujano, hoy hablando de ataque cerebral en el recetario. Ese mandato es que levante la mano. Usted tiene la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, porque ese mandato está sujeto a la voluntad.
Pero fíjese cómo funciona el asunto. Vamos a suponer que usted decidió levantar la mano. ¿Qué es lo primero desde el punto de vista de cuáles situaciones se dieron en su sistema nervioso? Lo primero que ocurrió fue que usted escuchó, se produjo un estímulo a las neuronas que se encuentran en el oído interno y esas neuronas captaron ese sonido. Ese sonido viajó del oído a una zona que se llama el tallo cerebral, donde están los centros vitales. Y esa información asciende hasta llegar a una parte del cerebro. Hace varias paradas previamente, pero no vamos nosotros a entrar en ese intrincado mundo. Esa información llega hasta el lóbulo temporal, que es uno de los lóbulos que tenemos, de los sectores en que se encuentran divididos los hemisferios cerebrales. Tenemos un lóbulo en la frente, que es el lóbulo frontal, un lóbulo en la región posterior a nivel del occipital, entonces le llamamos lóbulo occipital, un lóbulo en la región del hueso parietal, a nivel temporal, otro lóbulo, y en ese lóbulo llega esa información, ese estímulo que se está produciendo a través de mi voz, está llegando permanentemente. Pero de esa zona pasa a otro sector donde esa información, donde ese sonido adquiere sentido y entonces se comprende, se produce la comprensión del lenguaje. Y ahí entonces usted entiende cada palabra, cada comando, cada frase que se produce en el idioma en que usted maneja, porque si es un sonido, usted escucha un sonido en la parte exterior de su casa, o como en un estudio como este, se cae un alfiler y usted oye un sonido pero no puede decodificarlo, simplemente llegó hasta el lóbulo temporal y no tuvo la posibilidad de interpretarse. Pero usted accionó, usted produjo el comando que yo le di, que era que levantara la mano, y se produce entonces de esa zona de la interpretación, de la comprensión del lenguaje, donde ya usted sabe lo que le han dicho, se produce entonces una transferencia a la parte motora, la que tiene que ver con el movimiento. Y esa información se despacha desde la corteza cerebral, el área frontal. El lóbulo frontal es un lóbulo que tiene que ver con la motricidad, con los movimientos. Si la mano que usted levantó fue la derecha, entonces usted utilizó el hemisferio izquierdo, usted utilizó el cerebro del lado izquierdo, porque nuestro cuerpo del lado derecho lo gobierna el cerebro del lado izquierdo y viceversa. Y entonces, la producción de la palabra se encuentra en una parte del cerebro. La posibilidad de nosotros ver, nosotros tomamos la información visual con los ojos, pero vemos con el cerebro, planificamos con el cerebro. O sea, y les doy esos ejemplos porque cuando se da la interrupción, la perturbación de la llegada de sangre a una de esas zonas, entonces nosotros estamos hablando de que eso es el llamado, el conocido accidente cerebrovascular, el ataque cerebral. Entonces, cuando se produce la interrupción de la sangre a una zona del cerebro, se produce un tipo de accidente cerebrovascular que es el más frecuente. Nosotros definimos el ACV como la alteración de ese sistema nervioso producto de la alteración del fluido de sangre que necesita ese tejido cerebral. Pero también puede ser provocado por la ruptura de esa tubería. Si esa tubería se tapa, entonces se provoca una
alteración del fluido de sangre, de la llegada de sangre a esa zona. Por ejemplo, si la zona que se tapó es la que tiene que ver con la interpretación, usted no podrá entender. Va a escuchar los sonidos, pero no va a poder entender el contenido, y eso va a traducir un problema de comprensión del lenguaje. Entonces, el ACV, el ataque cerebral, el accidente cerebrovascular, es una enfermedad que provoca un déficit en la zona donde se alteró, donde dejó de llegar sangre, con la característica de que esa falta de función se va a presentar de manera inmediata. Y las personas que nos escuchan, eso es lo importante que tengan en cuenta, que cuando una persona de repente deja de hablar o habla estropajoso de manera repentina, piensa inmediatamente lo que está ocurriendo es a esa persona le está dando un ACV. Una persona que en el mismo momento, de manera súbita, de manera repentina, usted está conversando, está trabajando y usted siente que una parte de su cara se le adormece, que no puede levantar, una parte de su cuerpo pierde fuerza, usted está teniendo un ataque cerebral. Una persona que pierde la visión de un ojo o que se le fue la vista, perdió la visión de los dos ojos, no importa de uno o de los dos, pueden ser en cualquier caso, usted está teniendo un ataque cerebral. Una persona que tiene un dolor de cabeza intenso, muy fuerte, esa persona está teniendo un ataque cerebral. Entonces, nosotros tenemos que los síntomas, la manera en que se presenta el ataque cerebral es de forma repentina, de manera súbita. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La manera en que esta enfermedad se presenta no avisa. En la mayoría de los casos se presenta de manera repentina. Hay ocasiones donde tenemos, y eso evidentemente que va a depender entonces del tipo de ataque cerebral. Hay ataque cerebral donde se presenta y en términos de minutos, en términos de hora, la sintomatología que apareció, digamos, se me adormeció el lado derecho o el lado izquierdo del cuerpo, perdí la fuerza o se me disminuyó mucho la fuerza del lado izquierdo, del lado derecho, en el brazo, en la pierna, en fin, y recuperé la función. Ese es un ataque cerebral. Entonces, nosotros vamos a tener que la sintomatología que solamente el paciente lo puede manifestar, o los signos, usted observa que un paciente no puede levantar una parte de su cuerpo, no la puede mover, entonces eso es un signo. Objetivamente el médico, el compañero de trabajo, el profesor, se da cuenta de que esa situación se está dando. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener como ciudadanos en la lucha contra el ataque cerebral, ¿qué es? Es saberlo identificar. Podemos estar hablando, y si usted no entiende cómo se manifiesta esta enfermedad, pues evidentemente que hacemos muy poco. Y la población debe tener de manera permanente información de cómo se manifiesta esta enfermedad. ¿Por qué? Bueno, por algo muy elemental. En medicina, una enfermedad tiene importancia por dos razones. ¿Cuáles son esas razones? Si esa enfermedad produce alta discapacidad, la limitación de realizar sus actividades es importante, quita capacidad laboral, aumenta el ausentismo escolar, el ausentismo
desde el punto de vista, sea la universidad, sea al trabajo, en su día a día, le quita capacidad funcional, entonces esa enfermedad es importante. Y estamos hablando entonces de la primera enfermedad en ese sentido, de producir discapacidad, de producir invalidez, como dice el pueblo dominicano, como dice la gente en esta parte del mundo. La primera enfermedad en discapacitar, en producir limitaciones, es el ACV. Entonces, no solamente se queda en el aspecto de que es discapacitante, no, sino que estamos hablando de la enfermedad que produce la principal discapacidad, pasa también a ser la tercera causa de mortalidad. En todo el mundo, nosotros vamos a tener que el ataque cerebral representa alrededor de unos casi 7 millones de seres humanos fallecen en todo el mundo producto de esta enfermedad. Y siendo entonces una enfermedad con esta característica, nosotros tenemos lo siguiente, que es un daño personal a quien lo padece. Quien sufre de esta enfermedad, sufre de manera individual la enfermedad. Pero ocurre que el familiar también se afecta, porque como es una enfermedad que es tan discapacitante, tan invalidante, que tuye tanta gente, ¿qué va a pasar? Que entonces tenemos que es un daño también a la familia, porque alguien tiene que encargarse de esa persona, porque vamos a tener que, veremos cuál es el resultado de padecer un ACV, y no solamente es la persona que padece la enfermedad, no solamente es la familia que tiene que dedicarse a cuidarla, sino también tenemos la sociedad que por la alta incidencia hay epidemiológicamente, o sea, contando los casos que se presentan, si tú tomas una sociedad de referencia que tiene los datos bien frescos, que te puede a ti hablar de manera concreta de cómo es esa enfermedad, Estados Unidos de Norteamérica te dice a ti que cada año se producen en territorio norteamericano alrededor de unos 800,000 ACV. Entonces, esa realidad se va a dar en todos los países del mundo. Lo que pasa es que, imagínate tú, si tú me preguntas a mí, ¿cuántos ACV se dan en la República Dominicana? Nosotros tenemos unas estadísticas que son muy precarias, pero el comportamiento de esta enfermedad es prácticamente igual. Tiene una incidencia muy marcada, y los países que somos más pobres, los países que tenemos menos acceso a educación, menos acceso a servicios de salud, pues evidentemente que somos países que vamos a tener una mayor carga de esta enfermedad. Y es obvio, si usted tiene menos capacidad de ser atendido, de ser educado en un problema de salud, entonces evidentemente que usted va a padecer más esa enfermedad. Entonces, el accidente cerebrovascular, para que la gente quede totalmente clara sobre este tema, ocurre por dos mecanismos, ya lo decíamos hace un momento, o porque se rompe la arteria, que es en la menor proporción, o porque se tapa la arteria, que es la mayor proporción. Y entonces en ese mismo sentido nosotros tenemos que cuando se ocluye, se tapa una arteria, hablamos del ACV isquémico. Y ese ACV isquémico entonces es el 50%, no, el 40%, no, dijimos que es la mayor proporción. Y entonces hablamos de un 80 a un 85% de el ataque cerebral se debe a la oclusión de una arteria, a que se tapó esa arteria.
Entonces, nosotros tenemos que ver que el paciente, por ejemplo, que sufre de un ACV, ¿en quién es más frecuente? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene una persona de padecer un ataque cerebral? Factor de riesgo, ¿qué significa esa palabra? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, son condiciones que quien produce, en quien se produce, quien tiene, por ejemplo, esas condiciones, es más probable de que se dé esa enfermedad. A eso se le conoce como factor de riesgo. Y entonces, factor de riesgo, tenemos factores de riesgos como la edad. El hecho de tener 55 años o más es el factor de riesgo principal en el padecimiento del ACV. En el caso, por ejemplo, del sexo, de la etnia de donde usted procede, también es un factor de riesgo. En el caso de los latinos, de los afroamericanos, según estudios hechos en Estados Unidos, se tiene de que ese factor, esa realidad de usted pertenecer al grupo latino o afroamericano, le coloca como un factor de riesgo. Y aquí entonces la pregunta que cabría es, si eso obedece a la naturaleza étnica en sí, al hecho de pertenecer a ese grupo genéticamente hablando, o que esos grupos son socialmente más limitados, a que esos grupos tienen menos acceso a educación y a salud, y que por tanto entonces se complican más fácilmente. Esa sería la pregunta del millón. Si los afroamericanos y los latinos padecemos más de ataque cerebral porque somos menos educados, porque tenemos menos acceso a servicios de salud, o porque nuestra condición per se de ser afroamericano y latino nos coloca en un factor de riesgo. Eso sería una pregunta de investigación interesantísima. Entonces, el factor de riesgo de la hipertensión, por ejemplo. La hipertensión, yo debo decirle una cosa muy importante a todos los amigos que a través de el recetario 98.5 y todas las redes sociales que nos acompañan, Instagram, Facebook, Twitter y a través de YouTube, la hipertensión, el padecer presión arterial elevada sobre 140/90, ese factor de riesgo es el factor de riesgo más importante que usted puede modificar, porque la edad, yo veo que hay gente que van donde el cirujano plástico y le dice, mire, póngame muñeca, póngame jovencita, doctor, mire, quítame aquí, póngame allí. Pero por más que usted, joven, ¿verdad? Que usted se ponga más joven visualmente hablando, los años que usted tiene son los años que usted tiene. Entonces, eso no lo podemos modificar, eso no lo podemos cambiar. Entonces, el caso, por ejemplo, del sexo, en el caso del ACV es más frecuente en el hombre. Sin embargo, después que la mujer deja de ver su menstruación, que entra en la menopausia, las cosas se invierten. Y entonces tenemos en esos grupos de edades avanzados, tenemos que es más frecuente en mujeres. Por ejemplo, en España, por mencionar un país que tiene estadísticas muy representativas, tenemos que la primera causa de muerte en mujeres es el ataque cerebral, es el ACV, como le dicen los españoles, el ictus. Entonces, hay factores de riesgo que pesan mucho en esta enfermedad y que nosotros podemos hacer mucho, como el caso de los factores de riesgo que lo podemos modificar, verbigracia, el caso de la hipertensión. La presión arterial alta, se dice que de cada 6 norteamericanos que son hipertensos, ocurre que solamente uno lo sabe. Y eso es espantoso. El decir que entre los dominicanos
de cada 100 dominicanos hay 35, o somos 35 los que somos hipertensos, usted lo sepa o no lo sepa, tiene un peso muy fuerte para una enfermedad como esta, que la hipertensión es el principal factor de riesgo que usted puede modificar. ¿Y cómo usted lo modifica? Controlando su presión arterial. La presión arterial debe estar en 120/80 como una presión ideal. No, lo que pasa es que yo soy hipertenso. Yo me tomo la presión y a mí me da 150, 90, 145, 92, pero es que yo soy hipertenso. No. El hipertenso por esa razón tiene que modificar su estilo de vida. La diabetes. El caso del paciente diabético, por igual, hasta 6 veces, el que es diabético tiene posibilidad de tener un ataque cerebral hasta 6 veces más que el que no es diabético. Entonces, ¿qué respuesta nosotros tenemos frente a situaciones que son modificables? Que usted puede modificar la posibilidad, puede manipular el hecho de que usted, puede prevenir, sería la palabra quizás más adecuada, de que usted tenga un ataque cerebral. Y el 90%, y estos son números que usted lo puede verificar, el 90% del paciente que tiene una presión arterial controlada va a evitar un ACV. Entonces, fíjese que el 90%, dicho de otra manera, de los ACV nosotros lo podemos evitar si el factor de riesgo principal, que es la hipertensión, nosotros lo controlamos. Lo mismo ocurre, como decía, con el caso de diabetes, sobre todo si el diabético está combinado con hipertensión. Entonces, factores de riesgo significa que quien posee esa condición tiene más posibilidad de aquel que no la posee. Y está el hecho, además, de el colesterol alto, o dicho técnicamente, la hipercolesterolemia. Cuando usted va donde el médico y el médico le dice, mire, aquí yo veo que el colesterol, por ejemplo, el LDL, el colesterol de baja densidad, le decimos el colesterol malo, eso está muy alto. Mira aquí el colesterol bueno, el HDL, eso está muy bajo. Mire los triglicéridos, eso está muy alto. Entonces, esos son factores de riesgos que se pueden modificar y que nosotros, haciendo entonces correcciones, vamos a alejar la posibilidad de padecer de un ataque cerebral. Entonces nosotros tenemos que el sedentarismo, la falta de actividad, hay grupos sociales, por ejemplo, hay un trabajo interesantísimo en Japón, que dan cuenta de grupos humanos que son muy longevos, que duran más que Matusalén, que mueren sobre los 90 años, 80 y mucho, donde esos estudios dan cuenta que la piedra angular en esos grupos es que esa gente no se detiene, se mantiene de manera permanente, activo. Y la actividad física, la actividad cardiovascular es fundamental. ¿Por qué? Porque de manera natural, a medida que envejecemos y se van acumulando todos esos factores de riesgo, entonces el hecho de tener ya edades avanzadas es un factor de riesgo que no lo podemos modificar. El hecho del lugar donde procedemos tampoco lo podemos modificar. Entonces nosotros tenemos que esos factores de riesgo van a pesar mucho, pero lo importante que hay factores de riesgo como los antes mencionados y el tabaco. Vámonos a una pausa, señor Labur, y cuando regresemos hablamos del tabaco, del alcohol y de otras hierbas aromáticas.